Y buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues empiezo contándoles que hoy tengo, como ven, nuevamente el privilegio de dar la palabra. Resulta que exactamente hace un mes tuve la oportunidad de dar la palabra. Y en medio de los dos servicios me senté allá donde los niños a pensar. Y yo pensaba, bueno, Señor, di la palabra y como que uno empieza como a aterrizar, qué dije, porque de pronto uno de los nervios ni supo qué dijo. Y a veces escuchamos voces que decimos, ¿será que fue Dios? Otras veces dijimos, ese fue Dios. Y otras veces, no, ese no fue. Pero indiscutiblemente ese fue. Y Dios me dijo, compra un cuaderno y ve preparando una palabra y cuando la tengas lista la vas a enseñar. Y yo dije, bueno, sí, Señor, lo voy a hacer. Y yo quedé aterrada, pero bueno, eso será el otro año, dije yo, eso será el otro año. Al otro día el pastor me llamó y hablamos y me dijo, yo quedé aterrada porque me dijo exactamente las mismas palabras de Dios, excepto el cuaderno. Me dijo, bueno, vaya preparando otra palabra y cuando la tenga lista la va a enseñar. Y yo quedé como que, la segunda vez que el pastor me dice exactamente con letra y comas lo que Dios me dice, yo quedé como aterrada. Y yo dije, sí, Señor, ya lo sé. Sin embargo, yo dije, bueno, eso será el otro año, no, eso no puede ser este año. Y yo como que me fresqué, yo, bueno. Y yo me hice la loca, pero resulta que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Dios tiene otros pensamientos muy diferentes a los nuestros. Y como él sabía que yo como que estaba muy relajada, les voy a contar qué pasó. Resulta que una mañana, yo siempre me levanto a las 4:30 de la mañana. Y resulta que una mañana tengo en la casa 3 perritos. Y el más chiquito en edad hizo algo inusual, que fue orinarse al lado de mi cama, pero no en la cama, sino en el piso. Se orinó el perrito, él nunca se orina, y mucho menos en mi cuarto. ¿Y qué puede ser el sonido de una orina? Pues uno dormido, ¿qué la va a escuchar, cierto? Pero bueno, ese fue el despertador que Dios usó. Entonces se orinó el perrito y yo, Cofi se orinó. Mira que me paro, no, mañana limpio. Y no, Dios me dijo, párese porque usted misma puede parar si se resbala y se cae o su esposo o su hija. Y bueno, yo me levanté y limpié y me acosté. Yo recuerdo que me acosté a las 2:30 de la mañana y me puse a mirar al techo. Y mientras miraba al techo, Dios empezó a mostrarme una película de todo lo que había sido mi vida antes de conocerlo, cómo Él me conquistó, cómo Él restauró, cómo Él bendijo y a dónde me tiene en este momento. Y Él empezaba a hablarme y a darme cita, a darme palabras y yo, las voy a anotar porque a mí se me olvida. Y empecé a buscarla en la Biblia y a leer todo lo que Él me decía en esas 2 horas. Y bueno, de eso que Él me dijo es lo que vengo a hablarles a ustedes en esta mañana, de lo que Dios me dijo. Entonces, esa enseñanza, el título que Dios me dio fue, lo que quiero de ustedes es que me amen. Y está en Oseas 6:6. Ese título a mí como que me conmovió mucho porque en el cuaderno pasado del devocional, Dios me había dado esa misma palabra y yo lo tenía en una hoja grande. Y cuando Dios me volvió a dar esta palabra, yo quedé como, Señor, ya me has dicho sobre esto. Una vez es como que no escucha o no es muy sensible a la voz de Dios. Pero Dios me lo volvió a decir. ¿Qué es lo único que Él quiere de nosotros? Que le amemos, no es más. Y para que nosotros lo amemos, Dios tuvo que hacer algo, ¿cierto? Como hace cualquier persona que quiera ganarse el amor de otra. ¿Y qué fue? Conquistarnos. Dios tuvo que conquistarnos. ¿Y qué es conquistarnos? Bueno, hay varios significados. Voy a leer algunos. Conquistar es obtener algo con esfuerzo y con trabajo. Es esforzarnos en obtener algo. También es adueñarnos de algo. También es ganarse la voluntad de alguien con halagos. Pero hubo un término que me gustó más y es conseguir el amor de la otra persona. Y eso fue lo que Dios hizo, ¿cierto? Para que nosotros lo amáramos, Él tuvo que conquistarnos. Nosotros no, sí, yo voy a amar a Dios y ya lo voy a amar. No, Él tuvo que conquistarnos. ¿Cómo nos conquistan a nosotras las mujeres?
Bueno, para nosotras nos conquistan con las que les gustan las flores con flores, las que les gustan la serenata con serenatas, con chocolates, con cartas, canciones, detalles, invitaciones, ¿cierto? Nos gustan mucho las palabras bonitas. Las mujeres somos de oído. Nos gusta que nos endulcen el oído. El hombre es más observador, el hombre se enamora es por lo que ve, la mujer es por lo que escuchamos. Entonces, por medio de palabras bonitas y detalles, somos conquistadas. Y así mismo nos conquistó Jesús, por medio de palabras y detalles. Por medio de su palabra y conocerlo y saber cómo es Él, nos conquistó. Con detalles también, y más adelante veremos. Bueno, de esa misma forma, como dije, Él nos conquistó. Pongámonos a pensar cómo llegamos a sus caminos. Llegamos tristes, amargados, enfermos, de repente financieramente inestables o mal, sin trabajo, ¿cierto? Llegamos con las consecuencias de un poco, ¿no?, de malas decisiones que tomamos a través de nuestra vida. Pero resulta que Jesús es muy estratega. Él dijo, bueno, este pueblo está pasando por un momento muy difícil, está así, así, y es terco, y aún así, nada, no queremos voltear la mirada hacia Él. De repente, en nuestro dolor, Dios pone personas y nuestro corazón sigue cerrado, muy cerrado. Bueno, resulta que cuando Él llegó, nos dimos cuenta que era todo lo que nosotros necesitábamos y tanto estábamos buscando. Entonces, ¿cómo nos conquistó Dios? Él sabía qué necesidad nosotros teníamos. Él la sabía. Y no creo en las reglas generales, pero sí el gran porcentaje de los cristianos está en los caminos de Dios porque Dios nos conquistó por medio de una necesidad muy grande, ¿cierto? No estamos aquí que, ay, sí, yo lo voy a seguir y me voy para allá, no. Tuvo que pasar algo y Él tuvo que conquistarnos para poder estar en este lugar. Entonces, el que estaba enfermo, Dios le dio salud. El que tenía un hogar disfuncional, Dios restauró su hogar. El que estaba con un corazón roto y tenía mucha falta de afecto, su gran amor lo llenó. El que tenía muchos vacíos, mire que a los caminos de Dios llegamos con muchos vacíos. ¿Y cómo son saciados? Con alcohol, con mujeres, con sexo, con tantas cosas que el mundo nos ofrece, y ahí estábamos nosotros llenando ese vacío que solamente le correspondía a Él. Y Él lo llenó, ¿cierto? Él llenó y ya nosotros no teníamos necesidad de nada de esas cosas. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Él tuvo el poder y Él quiso hacerlo, porque Él nos ama. Y anhela que nosotros también podamos amarlo de verdad. No es solamente decir, yo amo a Dios, no, porque eso lo puede decir cualquiera. El amor se demuestra. ¿Qué tal que nosotros nos dijeran nuestros hijos o pareja, sí, yo lo amo, pero sus acciones demuestran todo lo contrario? ¿Será que es creíble? No lo es, ¿cierto? No, tenemos que demostrar el amor. Resulta que nosotros, o por lo menos en mi caso, estaba acostumbrado a un Dios grande. Eso era lo que yo había escuchado, que Dios era grande y poderoso y hacía milagros inimaginables y cosas que uno queda como asombrado. Sí, esa era la grandeza del Dios que yo conocía y obviamente el que conocemos, porque Dios es Dios de cosas grandes. Pero resulta que se nos olvidaba la otra parte de Dios, y es que Dios también, como hace cosas grandes, hace cosas pequeñas. Hace cosas, detalles, y son esos detalles los que nos enamora y nos enternece. En mi caso fue así, a mí me enterneció mucho. Concebir la idea de que Dios se ocupa de mis cosas tan pequeñas es algo que uno dice, nadie más lo hace, solamente Él. Que Él sepa mis necesidades y diga, tome, aquí está. Eso fue muy lindo. Bueno, pues resulta que así fuimos conquistados todos. En mi caso fui conquistada así y sé muchos casos así. ¿Quieren saber cómo fui conquistada? Bueno, de pronto les voy a contar, porque de pronto se quedan con la duda. Cada uno fue conquistado de una manera diferente. Resulta que yo fui conquistada con una arepa de huevo, una bolsa con agua y un liberal. Así me conquistó Dios a mí. Así me conquistó. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Una arepa de huevo? ¿Una bolsa con agua, un liberal? ¿Pero eso qué tiene que ver?
Pues sí, eso usó Dios para conquistarme. Y siempre, 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 cada vez que yo recuerdo eso, yo me pongo a llorar. Y yo le dije mucho a Dios hoy, no quiero llorar mañana, no quiero. Así que no, porque para mí eso fue como muy lindo. Y de pronto muchos dirán, ay, semejante cosa. Pues no, y les voy a contar cómo fue para que no queden con la duda. Resulta que hace 11 años estábamos en la sede de Granjas. Y allá yo estaba nueva, yo llevaba como apenas, como conociendo de Dios. Y yo iba con la plata del pasaje ida y vuelta, y yo me acuerdo que yo llevaba ese día 1,000 pesos para ofrendar, y no llevaba nada más. Ay, mi hija la llevaba, Estefanía. Entonces resulta que ahí en la entrada está la cafetería, y ahí salía un olor a arepa de huevo muy impresionante, y uno, Dios mío, uno salía como que no, al último no podía concentrarse. Entonces yo estaba ahí con ese olor y yo, ay, yo quiero una arepa de huevo. Yo me acuerdo que tenía unos antojos que ni embarazada los tuve, así como un desespero por esa arepa. Y la voz, ¿no? Como del bien y del mal. Y el mal, cómpreselo, ahí tiene 1,000 pesos, no ofrende, ¿cómo se le ocurre? Pues cómpresela. Y yo, ay, sí, me la voy a comprar. Y otra, no, eso es mío y lo vas a entregar. Y sinceramente yo entregué esos 1,000 pesos con un dolor, y yo, ay, la arepa de huevo, pues no era algo que yo solía comer y tenía muchas ganas. Entonces lo entregué, y cuando salí, yo saludé a una persona, que hoy no está, pero acá viene, que no es mi tía, es otra persona. Entonces yo la saludé, no, sí está, ya la acabo de ver. Y yo la saludé cuando esa persona me dice, Nidia, y yo, sí, y volteé a mirar. Tome una arepa de huevo. Y yo la miré y yo, ¿en serio? Dijo, sí, tome la arepa de huevo. Y yo, ay, Dios mío, no puede ser. ¿Quién sabía que yo estaba que me moría por una arepa de huevo? Dios, nadie más. Y yo, uy, no, ay, es verdad, él se ocupa de detalles, de pequeñas cosas. Y yo empecé como a emocionarme, y para mí eso fue como que, lo máximo. Y el otro suceso pasó algo similar. Y era que en la iglesia servíamos en aseo los fines de semana, cada ministerio. Entonces, el ministerio de intercesión hace aseo tal sábado y así. Entonces, ese día me tocaba a mí. La verdad es que yo siempre, desde que conozco a Dios, yo le sirvo a Él. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba trapeando allá en la esquina, y como eso era tan grande, éramos poquito, todos nos dispersábamos así. Y yo estaba con Estefanía, y allá estaba trapeando, y yo, Estefanía, mami, tengo hambre, tengo sed, así toda desesperada. Y yo no tenía nada, solo para el pasaje de vuelta. Y yo, mami, no tengo. Y así cuando los niños se ponen re intensos, que uno, uy, Dios santo, porque ella de chiquita era muy intensa. Entonces yo, ¿pero qué hago? No puedo hacer nada. Y mami, que no sé qué, y se puso a llorar y se sentó. Y yo ahí, trapeando, yo me acordé, y yo le decía, Señor, yo llevo muy poquito aquí, pero yo he escuchado decir que si yo me ocupo de tus cosas, tú te ocupas de las mías. Mi hija tiene hambre y sed, yo no tengo un peso, y yo estoy aquí trapeando y no sé qué hacer. Y yo estaba muy desesperada porque nunca me había pasado eso. Cuando vuelve otra vez y me dice, Nidia, y yo volteo a mirar, y era el pastor Emidio, y me dice, tome esta agua y este liberal para su hija. Entonces yo, uy, no, ahí sí uno definitivamente, ¿cómo no va a enamorarse? Si él solamente sabía lo que yo necesitaba, eso no lo sabía sino Dios, Estefanía y yo. Y cómo no uno enamorarse de Dios cuando Él hace esas cosas tan lindas, como digo, bueno, cuando son cosas grandes, pues obviamente Él es un grande, pero cuando hace esos detalles a uno lo enamora. Y así fue como Él me enamoró. Esas dos cosas a mí me marcaron mucho, y yo digo, esas cosas a la final es lo que me tiene aquí, porque para mí como que me cautivó y me conquistó de una vez. Desde ese día mi perspectiva por Dios cambió totalmente. Entonces ya no es el Dios que uno ve grande por allá, sino el que está aquí cerquita de mí, ayudándome. Resulta que cuando nos conquista, nosotros decidimos abrirle el corazón a Él y decirle, sí, Señor, sigue. Entra a mi corazón, entra a mi vida, Señor. Y empezamos una relación con Dios. Una relación, no una religión, ni son dogmas, que son creencias, no. Es una relación. Y como en toda relación, siempre hay uno que ama primero y siempre hay uno que conquista al otro, como fue Él. Pero Él nos dice que nos llamó, nos conquistó para que lo conociéramos. Entonces vamos a ver ahí en la pantalla
Primera de Juan 4:19. Y dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, nosotros porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero, ¿cierto? Él nos amó primero, Él quiso que estuviéramos con Él. Y vamos a ver la otra cita, Oseas 2, del 14 a 15. Y dice, empieza de una forma muy bonita, y dice, yo la voy a enamorar. ¿Cierto? Que eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Yo los voy a enamorar. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puertas de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Entonces vamos a de pronto entender un poquito más esta cita. Dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto. ¿Cómo nos enamora Dios? Llevándonos al desierto. Así nos enamoró. Nosotros antes de conocerlo estábamos en el desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto para los israelitas era el lugar que Dios los ponía a prueba, ¿cierto? En nosotros son las pruebas, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, y así estábamos, y fue ahí donde Dios nos enamoró. Dice, y le hablaré al corazón. En medio de ese dolor y ese desierto, Dios nos habló. ¿Por medio de quién? Pues por medio de alguien Dios nos habló, ¿cierto? Nos compartió de Él. Dice, luego le devolveré sus viñas. Las viñas simbolizan figuradamente prosperidad y paz. O sea, una vez que estamos en el desierto y Dios nos enamora, nos habla, nos devuelve la prosperidad y la paz. Dice, y convertiré el valle de Acor, ¿qué era el valle de Acor? La angustia, el dolor y la desesperación, en puertas de esperanza. O sea, Dios nos da esperanza para ella. O sea, ¿para quién? Para nosotros. Allí responderá como en su juventud, como en el día que salió de Egipto. Así fue como nos enamoró Dios, ¿cierto? Como digo, no creo en reglas generales, pero regularmente es así. Entonces, una vez Él nos conquista, ¿qué pasa? Empezamos a caminar con Él y empezamos a conocerle, como dice la palabra en Oseas 2, del 19 al 20, y ahí la podemos ver. Israel, yo te haré a mi esposa para siempre. O sea, somos su esposa para siempre. No es por un rato, ni mientras yo quiero, no, es una promesa que es para siempre. Mi esposa legítima conforme a la ley, porque te amo entrañablemente. Dios nos ama entrañablemente. ¿Qué es entrañablemente? Es un amor verdadero y un amor profundo. Así nos ama Dios. Yo te haré mi esposa y te seré fiel. Y tú entonces me conocerás, ¿cierto? Es así como empezamos a conocer a Dios. Porque allá afuera la gente no conoce a Dios porque no ha pasado por este proceso, ¿cierto? Pero cuando pasamos por este proceso empezamos a conocerlo, a saber que a Dios qué le gusta, qué no le gusta, qué lo enoja, qué lo entristece y todo esto. Después vemos otra faceta. Voy a leer este versículo, es un poco extenso, espero que no se distraigan y pongan mucha atención. Deuteronomio 8, del 2 al 9, y lo voy a leer. Este fue el proceso que pasó el pueblo de Israel. Y es el proceso que si lo leemos, pasamos cada uno de nosotros. Y dice, empieza diciendo algo muy importante. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años. Entonces, acordémonos nosotros cuánto nos duró el desierto, ¿cierto? A mí me duró 2 años, yo no sé cuánto les duró a ustedes, porque a mí me duró siempre harto tiempo. De pronto usted dice, no, a mí me duró meses, o no, fue más largo. Bueno, aquí a el pueblo le costó 40 años. Para humillarlos y ponerlos a prueba a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa, ni se le hincharon los pies.
¿Qué es eso? La misericordia de Dios, ¿cierto? Aún en nuestro desierto y así, Dios nunca permitió que nos faltara las cosas, o sea, Él siempre suplió nuestras necesidades básicas. ¿Dónde iba? Sí. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa. Des en cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y hónrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado, porque el Señor los va a llevar a una buena tierra. Esa era la promesa, que después del desierto nos iba a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes, manantiales que brotan en los valles, en los montes. Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel. En ese país no tendrán ustedes que preocuparse por la falta de alimento ni por ninguna otra cosa. En sus piedras encontrarán hierro y de sus montes sacarán cobre. Podemos decir que así estamos ahora, ¿cierto? Que estamos en la tierra prometida. Que todo esto que Dios nos prometió lo estamos viviendo y lo podemos ver reflejado en nuestra vida, ¿cierto? Así estamos ahora, gracias a Dios. Pero resulta que nosotros los cristianos corremos un peligro muy, pero muy grande. Y Dios, como es un Dios omnisciente, Él lo sabía. Él ya sabía cuán perverso era nuestro corazón. Por eso en muchas partes de la Biblia Él nos alerta y nos advierte. ¿De qué? De que su pueblo después de las bendiciones se iba a olvidar de Él. ¿Cierto? Y así somos la gran mayoría de nosotros. Nos olvidamos de Él. Cuando ya estamos gozando de la tierra prometida, de la abundancia, de la prosperidad, de las bendiciones, cuando ya tenemos todo, nos olvidamos de dónde nos sacó, cómo estábamos y dónde nos tiene ahora. ¿Qué dice Deuteronomio 8, 11, 19? Sigamos leyendo. Dice: tengan cuidado de no olvidarse del Señor. Ese tengan cuidado es como, oiga, pilas, cuidado, una advertencia, ¿cierto? O sea que si yo lo olvido, trae consecuencias a mi vida. Como cuando de pronto mi hija se mete a la estufa a hacer lo que no debe hacer. Oiga, cuidado, se quema. Porque si se arrima, se quema y se lastima y después vienen consecuencias. Entonces, así mismo Dios, tengan cuidado. No dejen de cumplir los mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto donde eran esclavos. Pues los hizo marchar por el grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y escorpiones y donde no había agua. Pero en el desierto, ¿qué hizo? Sacó agua de una piedra, de una dura roca y les dio de beber. Él en el desierto los alimentó con maná, comida que los antepasados de ustedes no habían conocido, para humillarlos y ponerlos a prueba para bien de ustedes al fin de cuentas. No se les ocurra pensar, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirlas, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. ¿Qué pasa si olvidamos a Dios? Voy a leer qué pasa. De pronto es duro, pero pues así es. Pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses y le rinden culto, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. De pronto esas son las palabras de la Biblia que no nos gustan, ¿cierto? Uy, destruidos por completo, pero ¿cómo? Si Dios es ya tan lleno de amor, ¿cómo nos va a destruir? Pero mire que si ustedes leen la Biblia, en los profetas, en el Antiguo Testamento, Dios tuvo una paciencia con ese pueblo y les decía, arrepiéntase, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan... Y, tercos y tercos. Pero ¿qué es olvidar? ¿Qué es la palabra olvidar? Olvidar es la acción de dejar
de tener memoria por algo, por un suceso, por una persona, por un objeto o por una situación puntual. Entonces, ¿cuál sería la situación puntual en este caso? Olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros. Olvidar de dónde nos sacó. Entonces, como para recordar, hagámonos unas preguntas. Preguntémonos. Ahí sentaditos empecemos a recordar. ¿Cómo estábamos antes de conocerlo? ¿Cómo estábamos? Cada uno sabe cómo estaba o cuál era el momento que estaba pasando. ¿Será que todavía estaríamos casados los que estamos casados? Yo no, la verdad. Yo les soy muy sincera, yo no estaría casada. ¿Tendrían el trabajo que tienen, el que gozan ahora y con el cual Dios bendice su hogar? Tal vez no. ¿Gozarían de la buena salud que hoy tienen? No. ¿Estaríamos libres de las adicciones que nos esclavizaban? Si le hemos entregado todas las áreas a Dios, no. Pero si aún no le hemos entregado, estamos siendo esclavos de algunas de esas adicciones. ¿Estaríamos libres de deudas? Yo conozco personas que llegaron a los caminos de Dios llenos de deudas y resulta que Dios los liberó en esta parte. ¿Tendrían una segunda oportunidad para vivir? ¿Serían salvos? ¿Será que seríamos salvos? No. ¿Dónde estaríamos ahora? Tal vez durmiendo, ¿cierto? ¿En qué condiciones? ¿Quién sabe? ¿Qué tantas cosas habríamos hecho o habríamos dejado de hacer, las cuales estaríamos tan arrepentidos, pero ya no hay nada que hacer? ¿Tendríamos esa esposa o ese esposo y esos hijos que Dios nos ha regalado? Dani no existiría, muy probablemente. Esas son algunas de las cosas que uno se pone a pensar, y sí, realmente Dios ha hecho mucho por nosotros, ¿cierto? Mucho, mucho, mucho. Basta con echar una mirada al pasado y revolvernos al presente y darnos cuenta lo grande, bondadoso y misericordioso y amoroso que ha sido Él. Pero ese es el amor de Dios. Pero ¿cómo es el amor nuestro para Dios? Dios lo dice en Oseas 6:4. Ahí lo vemos. Dice: ¿qué haré contigo, Efraín? Pongámonos nosotros ahí. Entonces, ¿qué haré contigo, Nidia? ¿Qué haré contigo, Estefanía? El amor que ustedes me tienen es como la niebla de la mañana, como el rocío de madrugada que temprano desaparece. Tristemente, ese es el amor de nosotros para Dios, como una neblina. Se han salido en la mañana y todo esto así como, tanta neblina. A los 10 minutos sale, ya está todo disperso, todo despejado. Ya no hay nada. Y Dios dice que así es nuestro amor por Él. Que un momento lo amamos y al otro día no. Y es muy triste, ¿cierto? Porque todo lo que ha hecho Él es muy triste. ¿Cómo olvidamos a Dios? ¿Cómo creemos que olvidamos a Dios? Vamos a ver algunas cosas que yo creo que son como consecuencias de olvidar a Dios. Entonces, cuando olvidamos a Dios, ¿qué hacemos o qué dejamos de hacer? Entonces, ¿qué dejamos de hacer? Ya no oramos. Qué pereza orar, ¿cierto? ¿Y qué es no querer orar? Es decirle a Dios, ay Señor, yo no quiero hoy hablarte. No quiero hablarte. Más bien me voy a hablar con otra persona o a chismosear con otra persona, pero hoy no quiero hablarte. Dejar de leer la palabra. Entonces es lo contrario. Señor, hoy no quiero escucharte. El día que no leemos la palabra es sencillamente como decirle a Dios eso. Ay Dios, hoy no quiero escucharlo, no me interesa escucharlo. Y resulta que muchas veces lo que Dios nos habla nos previene de cosas que nos van a pasar. Pero como no lo escuchamos, es dejar de congregarnos. Por ende, si una persona no está como en esa comunión con Dios, menos quiere venir a la iglesia. No queremos, no nos gusta, porque qué pereza. Ya el espíritu se va enfriando. ¿Cómo olvidamos a Dios? Cuando nuestro corazón se inclina a los deleites de este mundo. Y recuerden que Santiago 4:4 dice que el que se vuelve amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, o somos una cosa, como decimos hartos en el semillero, o somos blanco o negro, pero no gris. ¿Qué otra forma más? Dejando que Él ocupe el primer lugar de nuestra vida. Si Él no ocupa el primer lugar, pues no lo amamos y es una forma de olvidarlo. Y por último, desobedeciéndolo. La mayor demostración de amor de un hijo a un padre es obedecerle.
Si yo le digo a mi hijo, haga algo y él lo hace, uno se siente complacido. Ay, tan lindo, él me obedece y uno le gusta. Así es Dios, pero cuando no nos obedecen, uno no se siente valorado ni amado, ¿cierto? Así se siente Dios cuando no le obedecemos. Pero resulta que cuando olvidamos a Dios, también es porque no somos agradecidos, porque nos volvimos desagradecidos. Y mire que hay algo muy chistoso, ¿no? Una vez se dice, ay, pero es que uno le pregunta, ¿y qué hace usted por Dios? ¿O qué ha hecho? No, yo por Dios voy a la iglesia, yo oro, yo leo, yo hago esto, yo por Dios he dejado de tomar, o ya no robo, o ya no adultero. Pero mire qué chistoso es y qué me mostraba Dios. Y es que nosotros decimos, hago por Dios esto, y eso es mentiras. No es por Dios, es por uno mismo. Dios no deja de ser Dios si nosotros hacemos o no hacemos las cosas. Y voy a dar un ejemplo. Resulta que mi esposo, un trabajador de mi esposo, es un chino como de 20 años, muy buen trabajador. Y resulta que se fue por allá a tomar una vez a hacer lo que no debía. Y en medio de su locura se le dio por robar un billar y se robó como 2 millones de pesos. Y el muchacho tiene 2 hijos y hoy en día va a tener que pagar una condena de 11 años. Entonces uno pregunta, si él deja de robar, ¿el beneficiado es Dios o él? Es él, ¿cierto? Porque si él deja de robar, él es el beneficiado y no va a tener que sufrir las consecuencias, y así pasa con cada pecado. Entonces a la final no estamos haciendo nada por Dios, es por nosotros. Si yo dejo de hacer tal cosa es por mi bien y afecta positivamente a los que nos rodean. Si yo hago tal cosa buena, también es por mi bien. Si yo era brava y gritaba todo el tiempo y ya no grito, pues hay armonía en el hogar, entonces es por mi bien y por el de mi familia. Hasta el diezmo, muchos dicen, no, yo a Dios le doy el diezmo. Pero ¿quién se beneficia si da el diezmo? ¿Dios o ustedes? Nosotros, ¿cierto? Dios no, porque como dice la palabra, de Él es el oro y la plata. Pero sabemos que si lo hacemos con obediencia y amor, recibimos las bendiciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo para Dios realmente? Hay 2 cosas. Primero, bueno, obedeciéndolo. Y segundo, algo que Dios me hablaba mucho, y es que la única forma de demostrarle a Dios cuánto lo amo, cuán feliz estoy por lo que Él ha hecho por mí, cuánto estoy agradecida, es sirviéndole. Es la única forma, es el servicio. Cuando yo le sirvo a Dios, le estoy diciendo al Señor, gracias Señor por todo lo que ha hecho. No hay otra forma de realmente uno como devolverle ese amor a Dios, sino sirviéndole, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 12:26? Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien sirva, mi Padre lo honrará. Eso es, Dios nos honrará si le servimos. Y repito, es la única forma que tenemos para demostrarle a Dios cuánto lo amamos. No hay de otra forma. Bueno, resulta que la Biblia, pero antes, ¿por qué servirle? Yo que estoy, digamos, aquí, yo me doy cuenta cuánta necesidad hay en la iglesia, en cada ministerio, cuánta necesidad hay de que realmente hayan obreros, de que realmente haya gente que quiera demostrarle, decirle, sí Señor, voy a servirte por agradecimiento y amor por todo lo que has hecho. Y uno ve la necesidad y es triste, ¿no? Porque Dios ha dicho, y yo creo y así es, todos tenemos aquí dones y talentos que Dios necesita para ponerlos al servicio de Él. Solo es disponernos a que Él lo haga. Bueno, vamos a ver, en la Biblia nos muestra hombres y mujeres que andaban con Dios, que hicieron la voluntad de Dios, que se entregaron completamente a Él, completamente, de tal forma que toda su vida ellos pudieron ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Hombres como quienes, podemos ver como Noé, como Moisés, como Abraham, como Daniel, como Josué, como Juan, con Esteban, Pedro, Pablo, Esther, Ruth, muchos hombres o mujeres que desde un principio fueron consagrados, vivieron el desierto, la abundancia, la prosperidad, pero nunca
se olvidaron de Dios. Siempre estuvieron ahí, siempre, siempre. Pero por el otro lado de la moneda, también hay personajes que aunque se consagraron a Dios, aunque caminaban con Dios, aunque comían con Dios, se olvidaron de Él, ¿cierto? Teniendo un fin tristemente fatal. Como decía Deuteronomio, los destruiré completamente. Y uno dice, uy, destruir, sí, y vamos a ver por qué. Entonces vamos a hablar de 5 hombres que la Biblia nos enseña que tuvieron este proceso, que estuvieron con Dios, pero a la final se apartaron y se olvidaron de Él. El primer hombre es Sansón, y lo vemos en Jueces 13 y 16. Sansón fue consagrado, ¿cierto? Dice la palabra que desde el vientre de la madre, antes de concebirlo, un ángel se le apareció y le dijo que iba a tener un hijo, que era consagrado para Dios, que no podía tomar, que no podía cortarle el pelo, y la fuerza de Sansón Dios se la había dado a través de su melena. Entonces él tenía el pelo largo, nunca lo cortaba y era muy fuerte. Resulta que Sansón fue consagrado, como dije, él amaba a Dios y él caminaba con Dios. Pero Sansón no le entregó todas las áreas a Dios. Hubo un área que él se la guardó y él dijo, no, yo no le entrego esta área a Dios. Y fue la de sus bajas pasiones, ¿cierto? Su debilidad sexual. Esa fue el área que Sansón no le entregó a Dios. Y aquí es la importancia de nosotros no guardarnos aquella debilidad que tenemos, porque todos tenemos debilidades, unas más que otras, pero cuando nos guardamos esa debilidad, nos guardamos ese pecado, salimos apartándonos de Dios y nuestro fin es muy triste como el de estas 5 personas que vamos a compartir hoy. Entonces, ¿qué pasó con él? Sansón se metió con una prostituta. ¿Y qué? Dijo, ay no, Dios no dijo nada. Su presencia no se apartó de mí, lo voy a seguir haciendo. Y nosotros podemos pensar a veces eso, ¿cierto? Que pecamos una vez y decimos, ay, Dios como que no se enojó porque no me ha pasado nada. Y yo siento que Él me respalda. Y como que nos volvemos conchudos con Dios. Así era Sansón. Él se volvió conchudo, entonces se volvió con una prostituta, luego con una filistea. Filistea era el pueblo enemigo y así se la pasó con mujeres, porque su parte sexual no había sido sana. Estaba ahí como el pecado latente. Resulta que, como todos sabemos en la historia, una de esas mujeres que fue su debilidad lo engañó para que él se dejara cortar la melena, para que le dijera la clave de su poder, y él le dijo que era su melena. Entonces una vez se la cortó y su poder se perdió. Dice la Biblia, y Dios se apartó de Sansón. Como quien dice, Dios se aburrió de darle tanta oportunidad, de que se arrepintiera, pero él no quiso ni arrepentirse, ni entregarle esa área a Dios, no. Entonces Dios se apartó de él. Entonces lo cogió el pueblo enemigo, los filisteos, ¿y qué hicieron? Le sacaron los ojos y ellos eran felices exhibiéndolo y burlándose, era como el comodín de todos. Entonces una vez que lo sacaron, si vemos ahí, en la primera imagen vemos al Sansón fuerte. En la segunda imagen vemos al Sansón débil. Él estaba ahí parado en medio de las 2 vigas y le dijo a Dios, Señor, dame fuerza por última vez para destruir a esta gente. Y como ya le estaba creciendo el pelo, Dios le dio fuerzas. Y él hizo tanta fuerza que todo ese palacio se fue encima. Se murió él y se murieron todos. Dice que mucha gente más de la que él venció en las guerras. Entonces vemos cómo fue la triste final de este hombre, que aunque era consagrado por Dios, se apartó y se olvidó de Dios. El segundo fue Saúl, y lo vemos en 1 Samuel, capítulo 9 y capítulo 31. Saúl fue escogido por Dios como fuimos escogidos nosotros. Saúl fue ungido por Dios por el profeta Samuel, ¿cierto? Fue ungido. Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando el pueblo ya se apartaba de Dios y le pedía a Dios que quería un rey, entonces Dios dijo, bueno, únjame a este hombre que va a ser rey. Y él fue rey, fue prestigioso. Dios siempre Dios siempre lo respaldaba en las guerras, todas las ganaba porque Dios estaba con él.
Pero hubo dos sucesos en la Biblia que nos muestra que desobedeció a Dios. Dios le dijo, haga esto, y él, ay no, más bien hagamos aquello, y no hizo como Dios le había dicho. Entonces, ¿qué hubo en Saúl? Desobediencia. Hubo desobediencia. ¿Y cómo terminó Saúl? Terminó de una forma muy triste. Y es muy triste porque uno dice, uy, Dios mío, un hombre que fue escogido por Dios, que Dios siempre lo respaldó, que fue el primer rey de Israel, un hombre, un rey tan poderoso, tan lleno de la presencia de Dios, ¿cómo va a terminar como terminó él? Pero así terminó. Como Dios ya se había apartado de él, él fue a la guerra con los filisteos y lo vencieron, porque ya Dios no estaba con él. Y cuando lo vencieron, ¿qué dijo este hombre? No, yo que me voy a morir aquí, que me maten los enemigos. No, le dijo a un soldado, mátame tú con esta espada. Y el soldado le dio miedo y dijo, no es que usted es el rey, yo que lo voy a matar. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Él mismo se enterró la espada. Entonces, ¿cómo murió Saúl? Suicidándose, ¿cierto? Suicidándose. Así fue como terminó la triste historia de este hombre. Y es muy triste porque, repito, era un hombre de Dios. Salomón, todos conocemos la historia de Salomón. Y está en Primera de Reyes 1 y 11. ¿Qué dice de Salomón? Dice que cuando el profeta Natán fue a verlo, él le puso por nombre Yedidias, que quiere decir amado por Dios. Era un hombre amado por Dios. Salomón tuvo el privilegio de construir el primer templo para Dios. Salomón, cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, ¿qué le pidió? Sabiduría. Fue el hombre más sabio en toda la historia. Salomón escribió Eclesiastés, casi todo Proverbios, Cantar de los Cantares y 2 salmos los compuso él. Pero Salomón también tenía un área muy débil que no le quiso entregar a Dios, y fue las mujeres. Salomón le gustaban mucho las mujeres, y Dios le dijo, no te metas con mujeres extranjeras porque te van a llevar a la idolatría. ¿Y cómo terminó Sansón? Ahí vemos cómo terminó Sansón, adorando al rey Moloc, adorando a la reina Astarte, a todos los dioses de estas mujeres que Dios le dijo, no se metan porque te van a llevar a la idolatría. Él no creyó, no obedeció, y ahí está. ¿Qué pasaba con Salomón? Salomón tenía el corazón dividido. Yo amo a Dios, pero también amo estos ídolos. Entonces pongámonos a pensar, ¿nosotros tendremos el corazón dividido? ¿Será que estamos aquí, pero también tenemos un pie en el mundo? Estamos aquí, ay sí, yo amo a Dios. No, pero yo no dejo de tomar. No, pero yo no dejo de hacer las cosas de allá, no ve que fue chévere. Eso no importa, yo amo a Dios, eso no importa. Aquí hablaban de estos dioses, pero resulta que lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida también es un Dios, con D pequeña. Y esos dioses nos llevan a pecar y a apartarnos y a olvidarnos de Dios, como le pasó a Salomón. Entonces Salomón, y Dios le decía, apártate, mientras yo leía, Dios le decía 2 veces, apártate, apártate, no adores dioses falsos, adórame solo a mí. Él no quiso. Entonces, como consecuencia, Dios destruyó su reino y solo le dejó una pequeña parte de todo el inmenso reino que tenía Salomón. El otro hombre, ¿quién fue? Balán. Balán era un profeta. Y era un profeta el cual podemos ver en Números 22, 24 y 31. Balán hablaba con Dios. ¿Se imaginan nosotros hablar con Dios? Él hablaba, ay Señor, tal cosa, y el Señor sí, tal otra, y así se la pasaban hablando, y eso era muy bonito. Era un profeta, un hombre que realmente tenía una comunión con Dios muy grande. Entonces lo mandó a llamar otro rey. No, era el profeta. Un rey lo mandó a llamar que se llama Balac, con C, no con M, con Balac. Y le dijo, oye, maldice a este pueblo para que yo gane, porque todo lo que tú maldices pierden, y si tú bendices van a ganar, porque Dios está contigo, maldícelo. Y él, no, y Dios le decía, no puedes maldecir lo que yo he bendecido, y él no podía hacerlo. Entonces el rey le decía, ay, maldícelo y yo te doy eso, y empezaba como a seducirlo con posesión, y yo te doy esto. Entonces se vio tentado. ¿Y qué hizo Balán? Dijo, no, yo no puedo maldecirlo, pero hagamos algo. Sus mujeres, que era el pueblo enemigo de Dios, sus mujeres, hagan que vengan y seduzcan a los hombres de Israel, así ellos caen en idolatría. Y si caen en idolatría, pues Dios se apartará de ellos. El rey dijo, ay, sí, buena idea. Entonces así fue.
Estas mujeres conquistaron y sedujeron el corazón de este hombre, de estos hombres, de los israelitas. Ellos cayeron en idolatría y obviamente Dios se apartó de ellos, porque donde no está el primer lugar de Dios, Dios se hace a un ladito, ¿cierto? Y así pasó con ellos. Entonces, ¿cómo terminó Balaam? Entonces Dios le dio mucha rabia y le dijo a Moisés: entren en pelea y destrúyeme a ese pueblo. Y así fue, empezó la pelea, la destrucción, y en esa pelea Balaam murió a filo de espada, dice. Así murió este profeta que hablaba con Dios. ¿Y por qué? Porque también olvidó a Dios. Se dejó seducir por otras cosas y olvidó lo que Dios representaba en su vida. Y por último veamos a Judas. Todos conocemos la historia de Judas, ¿cierto? ¿Quién era Judas? Judas era un hombre que verdaderamente caminó con Jesús. Los demás escuchaban a Dios, pero él lo vio. Él lo vio, él caminó con él. Él escuchó las enseñanzas por medio de él directamente. Él comió con él, él durmió con él, él vivía con él. En todo el tiempo estaba con él. Pero resulta que Judas también tenía un área que nunca se la entregó a Dios. ¿Y cuál fue? La codicia. Judas era codicioso y la palabra en Juan 12:6 dice que era ladrón, ¿cierto? Así lo dice, él era ladrón. Entonces Judas nunca le entregó esta área a Dios, nunca. Por tanto, se dejó llenar. Y acuérdese que la Biblia dice que la codicia es como es otra clase de idolatría. Entonces el Dios de Judas era la plata. Las ganas de tener, que hasta los pobres le robaba, y cuando la mujer derramó el perfume hacia Jesús, él se molestó, pero ¿por qué eso tan caro? ¿Cierto? Porque él siempre vivía pendiente, era de la plata y de la plata. Entonces, miren que también no le entregó esta área a Dios, y por eso empezó a endurecerse su corazón y a apartarse de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Nunca olvidemos que Dios nos ha amado siempre. Antes de que nosotros estuviéramos ahí en la barriguita de nuestras madres, Dios nos amó. Él siempre nos amó. Él siempre está interesado por nosotros, siempre. Aunque nosotros no lo tuviéramos en cuenta, no nos interesara, Él siempre estuvo pendiente. Por eso nos eligió. Todos los que estamos aquí somos elegidos. Aquí no estamos por el azar, porque en Dios no existe eso, ¿cierto? Todos estamos aquí por un llamado grande que Dios necesita cumplir en nosotros, porque todos tenemos un propósito. Entonces preguntémonos cuál es nuestro propósito. En Dios está, preguntémosle a Él. Dios llegó a nuestro corazón de muchas maneras diferentes y especiales, porque nuestras necesidades eran diferentes. Él se deleita con nuestro amor. Él se deleita amándonos y quiere que nosotros le amemos también. Por eso la prédica se llama, la enseñanza: lo que quiero de ustedes es que me amen. Es lo único que Él quiere. Y en ese llamado empezamos un camino de restauración. Nosotros llegamos afectados en muchas áreas y Él empezó a restaurar, Él empezó a sanar, Él empezó a liberar, como decía la canción. Nos hizo libres en muchas cosas. Algunas cosas aún estamos en ese trabajo, ¿cierto? Porque son muchas las que teníamos. En ese proceso Dios nos llenó de bendiciones, de su amor, de su favor, de su misericordia y de su perdón. Nosotros, en medio de la inmundicia y el pecado, que éramos merecedores del infierno total, pero en cambio del infierno Dios nos dio amor, salvación y vida eterna. Nos dio el privilegio de ser sus hijos por medio de Jesús. Él nos adoptó y podemos ser llamados hijos de Dios, y por ende podemos disfrutar de los beneficios de ser sus hijos. Y esos son los beneficios que disfrutamos, ¿cierto? Las bendiciones, todos los privilegios que tenemos por ser sus hijos. Pero resulta que después de todo esto, aún sabiendo lo grande que era Dios, nuestro corazón se empieza a endurecer, se empieza a cerrar. Entonces ya no queremos hacer las cosas que antes hacíamos. Entonces como que ya nos da flojera hacer todo.
y empezamos a olvidarlo. ¿Qué dice Jeremías 2:13? Que olvidar a Dios es contado como pecado. Entonces, si olvidamos a Dios, estamos pecando. Y es muy triste esto. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. Dios siempre nos da dos opciones, dos caminos a elegir y nosotros escogemos. O vamos a seguir el camino de estos hombres y mujeres que estuvieron con Dios, vivieron con Dios y le sirvieron a Dios hasta el último momento, o somos aquellos que tenemos el corazón dividido, como que sí, como que no tanto porque ya me vuelvo fanática, o porque, ay Señor, esta parte te la entrego, pero esta no, esta me la reservo porque a mí todavía me gusta eso. Entonces, esta decisión, ¿a dónde nos lleva? Ya sabemos dónde, ¿cierto? Nosotros escogemos. Pero resulta que hay algo muy especial que nos enseñaba el ejemplo de Judas, que no es suficiente estar aquí, no es suficiente escuchar las enseñanzas, no es suficiente hacer tantas cosas que Judas hacía. Y uno decía, pero ¿cómo Judas va a olvidarse de Dios? Con todo lo que él vio, los milagros y las grandezas. Nosotros también podemos estar escuchando a Dios y ver grandezas de Dios. Pero hay algo muy importante que estos hombres que fallaron no hicieron, y fue tener un nuevo nacimiento en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros le entregamos todas nuestras áreas a Dios, nacemos en el Espíritu, nacemos de nuevo. Dice la Biblia que somos nuevas criaturas, nuevas personas. Renovamos nuestros pensamientos, ya no pensamos igual, ya no sentimos igual y ya no creemos igual. Y por ende vamos a hacer las cosas que a Dios le agradan, vamos a poder obedecerle. Entonces, no olvidemos que lo único que quiere es nuestro amor, no es más. Cuando uno ama a una persona, uno le sirve. ¿Por qué? Por amor. Uno no le sirve esperando recompensa, uno le sirve por amor. Cuando uno ama, uno dialoga, uno comparte. Cuando uno ama, nunca olvida, no es ingrato, no es desagradecido. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros le tengamos a Él. Un amor desinteresado, porque yo digo que el corazón de Dios se debe doler cuando lo buscamos solamente cuando estamos mal, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos pasando por un momento difícil y Dios nos responde y nos bendice y nos olvidamos. Después otra vez volvemos porque estamos mal y ahí nos la pasamos, ¿cierto? Eso no es amor, eso es buscarlo por interés, por lo que Él nos puede dar y no por lo que Él es en nuestra vida. Entonces, por favor, hermanos, pongámonos de pie y vamos a orar. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos